Enterobius vermicularis. Es un gusano nemátodo conocido popularmente como oxiuro o gusano alfilerillo, debido a que su parte trasera es alargada y delgada como un alfiler. Los oxiuros causan una enfermedad intestinal denominada enterobiasis, en la cual hay sintomatología asociada al daño de la mucosa intestinal. Para que la transmisión de este parásito se lleve a cabo, se requiere un estrecho contacto entre las personas infectadas. Las especies de mayor importancia clínica son Enterobius vermicularis y Enterobius gregori. Morfología. Huevo. El huevo es ovalado, mide alrededor de 60 micrómetros. Tiene una cubierta lisa y transparente. Además, uno de sus lados es plano y el otro en forma curva, que le da una apariencia similar a la letra D. Dentro del huevo se encuentra un blastómero, el cual, pasadas las 6 horas después de su expulsión, se desarrolla una larva, la cual está próxima a eclosionar. Adulto hembra. Mide de 8 a 13 milímetros de largo. En su extremo anterior se encuentra la cavidad bucal, que está compuesta por 3 labios pequeños con expansiones cefálicas, conocidas como alas cervicales. La vulva se abre a la altura del primer tercio anterior del cuerpo, y en el extremo posterior la cola se observa alargada, delgada y puntiaguda. Adulto macho. Mide de 2 a 5 milímetros de largo. Como en la mayoría de los nemátodos, la región posterior del macho es curva y se encuentra una espícula copulatoria. Las alas cervicales se encuentran en ambos sexos de los adultos. Epidemiología. La enterobiasis tiene una gran distribución y es la parasitosis más frecuente a nivel mundial. Se estima que infecta a 400 millones de personas en todo el globo, lo que representa el 10% de la población total. La incidencia es mayor en los niños de 5 a 14 años. El mecanismo de infección de esta parasitosis es la ruta ano-mano-boca. Esto es debido a que el parásito se encuentra en la zona perianal y la infección propicia picazón y comezón. Los infectados se rascan y se llevan en sus manos los huevos del parásito hacia la boca o para contaminar otros objetos. Otras condiciones que favorecen la infección es tener una mala higiene y el hábito de morderse las uñas. La ropa es un vehículo muy importante en la transmisión, por lo que el intercambio de esta favorece el contagio. Las personas infectadas contagian a quienes duermen junto a ellas, razón por la cual la enterobiasis es frecuente en asilos, orfanatos, casas de huéspedes e internados. Ciclo de vida. La fase infectiva es el huevo larvado, el cual entra por la vía oral, pasa por el tubo digestivo para llegar al intestino delgado, donde ocurre la liberación de la larva. La larva continúa su migración y maduración hasta llegar al intestino grueso, donde coloniza el ciego y otras zonas cercanas. En intestino grueso llegan a su estadio adulto. Los machos fecundan a las hembras y comienza el desarrollo de los huevos en su útero. Las hembras se despegan de la mucosa intestinal y se desplazan hacia la zona anal, en donde comienza la ovoposición. Cada hembra puede poner alrededor de 10.000 huevos, y estos a su vez poseen una cubierta pegajosa que permite que los huevos se mantengan adheridos. Este proceso ocurre por las noches mientras el individuo duerme. Después de la ovoposición, la hembra muere y los machos permanecen adheridos a la mucosa dentro del intestino. Los huevos evolucionan de manera muy rápida, pues para que la larva en su interior se desarrolle tarda alrededor de 8 horas, por lo que una persona infectada puede propagar la infección el mismo día que la hembra puso los huevos. El ciclo se completa cuando el individuo infectado se rasca la zona anal y se lleva los huevos en la mano para después contaminar otros objetos o llevarse la mano a la boca y autoinfectarse. ¿Quién es ese Pokémon? ¡It's Pikachu! ¡Pikachu! Patogenia y manifestaciones clínicas.
El daño que causa Enterobius es debido a la irritación de la mucosa intestinal y su migración por el ciego para alcanzar la zona perianal. En el caso de las mujeres puede ocurrir migración errática y los gusanos alcanzan vagina, trompas de falopio y ovarios. En los varones puede afectar próstata y epidimio. La sintomatología más común en esta parasitosis consiste en prurito o comezón anal de predominio nocturno, insomnio, irritabilidad, dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, disminución del apetito, prurito nasal y vulvovaginitis en la mujer. La infección por Enterobius verbicularis produce disminución de los niveles séricos de zinc y cobre, así como del ácido fólico y vitamina B12, cuya deficiencia se relaciona con el deterioro pondoestatural, y los niños pueden presentar retraso en su crecimiento. Diagnóstico. El método de elección es la observación de los huevos depositados por las hembras en la zona perianal. Se realiza de preferencia por las mañanas y antes de bañarse. El análisis es conocido como técnica de Graham o de cinta engomada y consiste en preparar una cinta de celofán engomada, diurex o cinta adhesiva sobre un palito abatalenguas, de tal forma que la parte pegajosa quede hacia afuera. Enseguida el abatalenguas se pone en contacto con el ano del paciente. Luego, la cinta se separa del abatalenguas y se coloca sobre un portaobjetos, de manera que la parte engomada se adhiera a este. Se observa el microscopio sin teñir y sin cubreobjetos. Los huevos también se pueden encontrar, pero con menos frecuencia, en las heces y ocasionalmente también en orina o frotis vaginales. Los gusanos adultos también son diagnósticos, cuando se encuentran en el área perianal o durante exámenes anorrectales o vaginales. Tratamiento. Suele utilizarse el mebendazol y el albendazol, los cuales son fármacos cuya acción consiste en evitar que el helminto pueda captar la glucosa que le proporciona energía para sus funciones metabólicas. También se ocupa pamoato de pirantel, el cual bloquea el sistema neuromuscular del parásito, con lo que queda inmovilizado y muere. Prevención. Las medidas para evitar esta parasitosis están dirigidas contra los mecanismos de transmisión, por lo que podemos tomar en cuenta las siguientes medidas. Tener una buena higiene personal, lavarse las manos antes y después de ir al baño y asearse todos los días. Evitar compartir ropa interior para evitar la propagación de la infección. No morderse las uñas para evitar la ingesta de los huevos. Mantener el interior limpio de la casa y habitaciones. Y evitar rascarse la zona anal para no diseminar los huevos a otras zonas. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en la próxima entrega.